Researchers, episodio número 296, son las 10:13 del 16 de enero de 2025. Desde los estudios de Aracne TV, María de López, en conexión con el profesor Alex Gómez Marín. Researchers es el formato de Aracne TV dedicado al mundo de la investigación, del saber, de la cultura, de los estudios y de la profundización. Alex Gómez Marín es un físico teórico de formación convertido en neurocientífico, director del Laboratorio de Comportamiento de los Organismos en el Instituto de Neurociencias de Alicante y profesor asociado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenos días, Alex, y gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, encantado. Vale, perfecto. Empezamos nuestra entrevista con una primera pregunta. ¿Quién es el profesor Alex Gómez Marín y cuáles son sus campos de investigación? Bien, yo soy papá de dos niñas, pero aparte estudié física, me saqué el doctorado en física teórica y luego por casualidad y por necesidad entré en el mundo de la neurobiología, algo totalmente distinto. Pasé del papel y el lápiz y las ecuaciones y las abstracciones a organismos de laboratorio. Allí estudié durante algunos años el sistema olfativo de la mosca de la fruta, el comportamiento de los gusanos y aprendizaje en ratones durante varios años. Y luego, cuando regresé aquí a España, decidí que la promesa de las neurociencias, que es que estudiando trocitos de cerebro de animales en el laboratorio, íbamos a entender la mente humana. Me di cuenta que esa promesa tardaba mucho en llegar, si es que alguna vez llega, y decidí empezar a estudiar cognición y comportamiento humano. Si eso no fuera suficiente, eso me llevó a otra C, la C de la consciencia, comportamiento, cognición, consciencia. Consciencia humana, una ciencia de la consciencia que hoy en día se puede hacer, antes era tabú. Y si eso no fuera suficiente, yo tuve unas experiencias, bueno, transformadoras, podríamos llamar, entre ellas una experiencia cercana a la muerte, y entonces decidí que iba a tratar de ampliar mis investigaciones científicas lo que yo llamo los márgenes de la consciencia. Es decir, todos estos fenómenos que a veces los llamamos extraordinarios, pero que realmente son ordinarios en el sentido de que les pasa a mucha gente. Sueños lúcidos, experiencias cercanas a la muerte, coincidencias, sincronicidades. Y entonces yo estoy tratando de hacer una ciencia rigurosa de estos fenómenos de la consciencia, pero también con la apertura de mente de simplemente, bueno, estudiar lo desconocido, que es lo que se supone que hacemos los científicos también. Bueno, perfecto. Antes me has hablado de ciencia. ¿Puedes darnos tu definición de ciencia, por favor? Las definiciones son difíciles. Bueno, mira, una muy pragmática es que ciencia es lo que los científicos hacen. Luego habría que ver qué hacemos los científicos. A veces se define ciencia a partir de su método, el método científico, ¿verdad? En el que se propone una hipótesis y luego se va a comprobar, a testar en el laboratorio y luego pues se corrige la hipótesis, incluso la teoría que dio lugar a la hipótesis, en un baile, si quieres, entre observación y medida y manipulación empírica y trabajo conceptual. Otra manera de decir lo que es la ciencia es un modo muy particular de estudiar la naturaleza. Hay muchas maneras de aproximarse a la naturaleza, de conocer. Es cientifismo pensar que la ciencia es la única, buena y verdadera. Sin embargo, la ciencia es un abordaje singular que lleva en marcha unos 400 años, que nos ha dado frutos maravillosos, pero también nos ha dado la bomba atómica, ¿no? Es decir, la ciencia es esta invención de la mente humana tan maravillosa por la cual traemos a la naturaleza a nuestro laboratorio y ahí la interrogamos. Eso tiene sus pros y sus contras, porque al interrogar, pues no es una conversación como la que estamos teniendo tú y yo. Eh, es otro tipo de pregunta-respuesta y te digo esto porque yo también estoy tratando de hacer una ciencia que aproveche todo el legado de nuestros antepasados, Galileo, Bacon, Newton, pero que al mismo tiempo explore otras maneras de preguntar y escuchar la respuesta. Porque estos fenómenos de la consciencia, precisamente, que te contaba, que estoy investigando, desafían muy mucho este abordaje de un sujeto que es el experimentador, que hace ver que no está allí porque se pone la bata blanca y parece que desaparece y todo se convierte en objetividad. Bueno, cuando estudias lo subjetivo, todas estas cosas que a mí me han enseñado durante tantos años, que van tan bien cuando en un laboratorio cortas una rodaja de ratón y observas sus propiedades, cuando lo que estás estudiando es la propia conciencia humana, bueno, pues
tenemos que explorar no solo los márgenes de la conciencia, yo diría incluso los márgenes de eso que llamamos ciencia. Una cosita más que te podría decir de ciencia, te podría decir muchas. La ciencia no es solo, y esto yo lo he descubierto a través de la experiencia, incluso dolorosa, de darme cuenta que no es así. La ciencia no es solo, oh, vamos a diseñar un experimento, lo vamos a hacer y nos va a dar la respuesta. Y ya está, o vamos a tener una teoría maravillosa y la vamos a comprobar. La ciencia también es un entramado, por eso te decía, es lo que los científicos hacen. La ciencia es un entramado entre, sí, lo que nos cuentan en la televisión y lo que vemos en los libros, ¿no? Teoría y experimento y grandes hazañas, pero también están los egos humanos, están las fuerzas sociopolíticas, económicas. Un científico estudia aquello para lo que le dan dinero. Si no te dan dinero para ciertos temas, no los puedes estudiar. Si no tienes ciertos contactos, no puedes publicar tus resultados, ¿verdad? Entonces, esta otra parte de la ciencia, que a veces no se cuenta, queda en el backstage, hay que decirla también, porque no es algo tan puro, ¿no? El laboratorio, deja que añada una cosa más, lo dijo Bruno Latour, ¿no? Un filósofo y sociólogo de la ciencia maravilloso. El laboratorio es un lugar muy particular donde entran ideas, fondos, máquinas, toda una sociología y salen hechos. Sale el hecho, ¿no? Y solo queremos ver que esto es un hecho científico y además la ciencia muchas veces se utiliza, se abusa el lenguaje científico para justificar ideologías políticas. Lo estamos viendo continuamente. Entonces hay que, y yo por eso lo resalto, aparte de hablar de teoría, que yo soy teórico de formación y es lo que me maravilla, y experimento, porque sin ir a preguntarle a la naturaleza de manera científica es muy difícil saber la respuesta, también está la parte sociopolítica. Bueno, yo leí tu artículo tan interesante, predicando dogma en nombre de la ciencia. Algo está matando a la ciencia, publicado en NINAI News el 23 de septiembre de 2024, donde se afirma que la publicación científica ha sido utilizada para que las carreras de los científicos avancen, no el conocimiento. ¿Puede decirnos exactamente de qué se trata? Uy, sí, es una larga historia, bastante polémica. Yo no busco la polémica, yo trato de contar lo que veo desde dentro, estando dentro del sistema, y para tratar de mejorarlo, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Como te decía justo hace un momento, cuando se habla de ciencia muchas veces se habla de un descubrimiento que podría curar, además en condicional, bueno, descubrimiento, o una nueva teoría revolucionaria, bien, teoría, experimento, pero yo hablo del taburete de la ciencia. Para que se aguante hay una tercera pata. Y esta tercera pata tiene que ver con muchas cosas. Economía, sociopolítica, etcétera, etcétera. Dentro de esta pata podríamos hablar de cómo se valida la ciencia hoy en día. ¿Cómo se valida? Tú haces tu estudio, tardas años, muchos no se publican porque no llegan a ningún lado y luego cuando lo tienes lo escribes y lo mandas a una revista para que se publique. En el momento que se publique, de alguna manera es como si tú ya has conseguido ponerle un sello dentro de tu comunidad y las personas que han evaluado este artículo, pues son colegas tuyos de tu campo, expertos, y lo que en teoría hacen es tratar de ver que no haya fallos, te están ayudando en teoría, están viendo que tu propuesta, tus conclusiones, tus métodos, tus datos sean correctos. Esta es la teoría. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre un poco de esto. Sí, yo he mandado muchos artículos y he publicado muchos artículos. Y claro que está bien que alguien desde fuera, además, emplee su tiempo para tratar de ayudarte, decir, mira, y tú lo corriges, mejores el producto. Esto sucede, pero lo que también sucede, y otra vez no se cuenta mucho, es que, para empezar, si tú estás tratando de hacer ciencia de frontera, y yo estoy tratando de hacerla. No digo aquí que mi ciencia sea maravillosa, pero yo estoy tratando de estudiar estos fenómenos que te decía de la conciencia. Bueno, yo según qué resultados o qué estudios, si yo los mando a una revista, para empezar, el editor, cuyo trabajo es decidir si esa propuesta sigue adelante y se estudia o si se rechaza directamente, como el portero, ¿no?, de un edificio, el lector muchas veces lo va a rechazar directamente. ¿Por qué? Por una cuestión ideológica. Porque quizá lo que se proponga en este estudio desafíe su visión del mundo, lo considere imposible y, bueno, lo rechace. El editor tiene todo el derecho a rechazar lo que considere ese es su trabajo. La cuestión es si eso se hace en pos de la ciencia, el conocimiento de verdad,
o en pos de, bueno, es que esto no conviene en nuestra línea editorial, como si fuera un periódico al que le mandas un artículo de derechas y como son de izquierdas no lo publican o al revés, ¿no? Luego hay más cosas. Ese artículo, si pasas la primera frontera, bueno, la primera, déjame que rebobine, la anterior es haber tenido fondos para poderlo hacer, que esto es muy parecido. Tú aplicas, escribes tus proyectos, yo lo he hecho, y obviamente la mayoría no te los dan. No es una cuestión de tener mucho éxito, pero insisto, cuando no te los dan por cuestiones ideológicas, pues es un problema, ¿no? Incluso para estudiar la consciencia humana, pues yo he enviado algunos proyectos que me han dado, otros no, y cuando no te los dan es quizá porque ven que aquello que estás proponiendo a ellos no les entra en la cabeza como evaluadores, ¿no? Bueno, pasas el editor, ahora vas al revisor o los revisores. Peer review, ¿no? Revisor por pares y todo esto suena como muy bien. Yo bromeo en serio y digo, bueno, para los que no están acostumbrados a jugar al videojuego de las publicaciones científicas, les dicen, oh, es un artículo revisado por pares, va, de científico tal, en la revista tal, y suena como palabra de Dios, suena como palabra de Dios, alabado sea Señor, ¿no? Bien, los que hemos jugado mucho tiempo a este juego, a este videojuego, incluso algunos que ya se lo han pasado el videojuego, bueno, ya saben que a ver a qué revisores lo envían. Si son competidores muy fuertes, van a tratar de, no de ayudarte, sino de bloquear tu investigación, ¿verdad? Si es gente que no entiende lo que tú has hecho, lo van a rechazar sin más. O a veces te van a dar trabajo innecesariamente y vas a tener que dedicar tú o tus estudiantes un año o más a hacer una serie de experimentos, muchas veces absurdos, simplemente porque te piden más por pedir más. Fíjate, en este proceso, ese ideal bonito de la ciencia se va desvirtuando, ¿no? Pero aún hay más. Si tú has pasado esa prueba de los revisores y el editor decide que vas a publicar tu artículo, las revistas hacen un gran negocio económico. Algo que yo creo que es obsceno, es una vergüenza absoluta. En la revista Nature o Science o ambas, y no recuerdo los números exactos, pero publicar un artículo quiere decir que el investigador ha conseguido dinero, normalmente de dinero público, de impuestos, ha trabajado durante años, ha pasado todo ese pequeño calvario, ¿no? Y cuando por fin le dicen que sí, tiene que pagar 11.000, 12.000 euros por publicar algo que va a ser un PDF, que sí que estás pagando el trabajo de los editores, pero además los revisores lo revisamos gratis para la propia revista. Es decir, yo también haré de revisor para artículos, es decir, los académicos estamos todo el día rogando dinero para poder hacer las investigaciones que nos dejan y luego encima trabajamos gratis, en este caso, para las revistas. Todo esto es un Ponzi scheme, yo lo puse un poco de una manera fuerte para que se entienda, ¿no? ¿Por qué? Porque es una rueda que es muy difícil salir. O sea, mis colegas también se han dado cuenta de esto, lo experimentan a diario, pero igual no lo han dicho como lo he dicho yo. ¿Por qué? Porque uno tiene que poder publicar en la mejor, entre comillas, mejor revista. Luego está todo el tema de cuál es el ranking de las revistas y en qué se basa. Se basa en las citaciones que tienen, pero eso también se puede hackear. Hay un teorema o una ley o una medida, que ahora no recuerdo de quién es, que dice que cualquier métrica que uno se invente para evaluar un sistema, aunque sea muy buena, al final se acaba hackeando. Es decir, y esto lo vemos todo el rato, ¿no? ¿Qué se trata? ¿De aumentar el número de X? Pues entonces toda la comunidad poco a poco acaba ya no buscando la verdad, sino tratando de maximizar eso. ¿Por qué? Porque ese artículo que se publica luego es el que yo necesitaré para poder, por ejemplo, escribir los proyectos, para que me den más dinero, para poder enviar artículos, o mis estudiantes lo van a necesitar para encontrar un trabajo. Es decir, el sistema de publicación, que yo creo que tenía una virtud en principio, está absolutamente roto y hay que arreglarlo, hay que hablar de él y hay que decir las cosas como son. Un apunte más. Hace muchos, muchos años, pero no tantos, y hay una célebre carta que Einstein le escribe a un editor, y ahora no recuerdo, perdonarme, la revista, y le dice, ¿cómo te atreves tú a enviar mi trabajo a que lo revisen? ¿Quién eres tú? Vale que es Einstein y los demás no lo somos, pero eso también te hace pensar que es relativamente nuevo toda ¿sabes que está el Military Industrial Complex? Pues está el Publishing Industrial Complex. Y bueno, esto drena nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro dinero, y lo que al principio era una buena idea, ahora yo creo que en vez de conseguir que lo que se produce y se publica sea de mejor calidad, yo creo que si eso lo consigue a veces, está destruyendo la libertad de pensamiento y de investigación que se supone que tenemos los científicos.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Alex. Ya que tenemos otras preguntas para ti, vamos a continuar en una nueva entrevista en otro episodio. Y gracias por tus palabras y por esta entrevista tan interesante. Voy a recordar otra vez que Alex Gómez Marín es un físico teórico español convertido en neurocientífico y una personalidad inspiradora y muy importante a nivel internacional. Muchas gracias de nuevo por darnos la oportunidad de abordar temas tan interesantes y actuales. Gracias. Gracias a vosotros, un placer, hasta pronto. Gracias a nuestros espectadores y nos vemos en el próximo episodio de Researches. Que tengan un buen día.